Del otro lado, ¿dónde está el oro? Este oro de que nos estás hablando, ¿quién firmó este documento del GESARA y cuándo se cumplirá? Esas tres preguntas creo que son básicas para que el auditorio nos entienda. ¿Dónde está ese oro finalmente? Me imagino que está escondido, pero ¿quién se lo quedó? ¿Quién lo protege? Porque seguramente que los otros han de querer ese oro. Si ellos tuvieran el oro, pues entonces ya no tendrían todos esos problemas. ¿Quién firmó este documento? ¿Por qué no supimos o por qué no hubo un evento oficial? Si lo firmó un presidente o los presidentes no lo firmaron. Bueno, en primer lugar, ¿dónde está el oro? El oro está guardado desde hace tiempo y obviamente que lo buscan como locos los de la bestia, lo buscan los del Deep State como locos, pero ha sido escondido. Ese oro está escondido y permanece en varios lugares del mundo. Hay evidencia, o se ha dicho que parte de ellos se fue a Filipinas, se ha creado un fideicomiso para protección del oro con Ferdinand Marcos. Hay otra parte del oro en manos de los antiguos, los herederos de las familias imperiales chinas que están en Singapur, que están en Taiwán. No es casual la guerra que hay entre Taiwán y China, o sea, también es otra huella. Si China quisiera, que hoy está dominada por el Deep State, quisiera acabar con Taiwán, ya lo hubiera hecho, porque Taiwán es una nada. O sea, hay algo detrás, o sea, esa es otra de las huellas que hay que ver. Entonces, el oro sigue escondido. Y este oro es el que sirve para el respaldo de la reconstrucción del mundo a través de GESARA. Lo que estamos pero no se lo robó a Estados también, Unidos en el fuerte Knox, que cuando en 1971 Richard Nixon dijo ya no les vamos a dar su oro, y esto porque Francia quería cambiar los dólares y dijo ya no porque se nos va a acabar el oro. ¿No se lo quedó Estados Unidos? Una parte la tiene Estados Unidos, sí, claro, y otra parte, vamos, no podemos decir que el Deep State no tenga oro. Sí, sí tiene, pero ya no tiene lo que tenía. Bien. Ya lo que son las arcas de Fort Knox ya no están como alguna vez estuvieron. Y además lo que tienen son certificados de oro. Entonces ahora hay un problema de que Estados Unidos no es un país, vamos a decir, monolítico, sino los dos poderes están peleando en Estados Unidos, y unos están de un lado y otros de otro. Y de alguna manera, cuando estaba Trump en el poder, estaba obligando a los chinos a decirles, bueno, si tú tienes dólares, miles de millones de dólares en tu reserva, esos dólares no van a valer nada si tú me pegas. Pero al mismo tiempo Estados Unidos tiene la posibilidad de comprar con un acuerdo global los bonos que están respaldados en China. De ahí viene la revaluación. Obviamente los acuerdos que fueron firmados no son dados a conocer, porque ¿quién controla los medios de comunicación? Bueno, no la mayoría, porque el que estamos hablando no, pero la mayoría de los medios de información los controlan ellos. Entonces todo el discurso que tú escuchas, ganó Biden, se la cayeron solo a las Torres Gemelas, se cayó solito el edificio de Florida, salió un bicho del murciélago, todo eso, todo ese discurso que gran parte del mundo todavía se traga, es lo que ellos nos dicen. Y obviamente no nos van a decir que hubo un acuerdo global para ir desmantelando su poder. Hay varias historias que han trascendido, y pues se dice que en su momento la parte de GESARA nacional de Estados Unidos, que se llama MESARA, fue firmada por Bill Clinton con una pistola en la sien, obligándosele a hacer para que firmara esto. Entonces, todas esas historias van a tener que salir a la luz, y se probará lo que es real y se probará lo que no es real. Pero hoy nos vemos ante una situación del mundo que está siendo real a partir de ahora, y es posible que después de lo que estamos hablando en este programa, cuando suceda ya no lo podamos decir. Está sucediendo el cambio y va a haber la revaluación mundial para cambiar el sistema monetario a través de la recompra con un nuevo sistema monetario de los bonos respaldados en oro. Muy bien. Vamos con Francisco, que teníamos ahí un problema técnico que ya se le arregló. Francisco, ahora sí, tienes la mesa puesta. Adelante, por favor.
Francisco, ¿me escuchas? Te decía, ahora sí tienes la mesa puesta, adelante, porque ya nos explicó exactamente todos estos conceptos de Gesara y Mesara José Luis. Adelante, Francisco. Pues no lo escuchamos a Francisco. Vamos a seguir dialogando con José Luis mientras escuchamos a Francisco. José Luis, a ver, y ahora, ¿cómo se va a dar ese reset? Si me puedes profundizar en esto, porque eso será beneficioso. La gente que nos está viendo va a decir, bueno, pasamos de un grupo de poderosos a otro grupo de poderosos, y cómo sabemos si nos va a ir mejor o no nos va a ir mejor, qué futuro tiene la humanidad frente a esto que estás explicando. Bueno, Gesara tiene la gran virtud de que lo que va a pasar es que una gran cantidad de dinero, o sea, el dinero lo van a tener ya una gran cantidad de personas. El pulverizar, vamos a decir, el poder, es parte de la estrategia fundamental de esto. ¿Por qué se va a pulverizar el poder? Hoy en día, mucha gente en el mundo ha tenido en su poder estos papeles, bonos chinos, bonos de Zimbabue, bonos alemanes, bonos mexicanos, que están respaldados en oro, y son papel, puro papel. Entonces lo que se busca es que una vez que se logre controlar este asunto, el control monetario, que no tarda, estoy hablando de probablemente unos días, salga una nueva moneda por parte de los buenos, por parte de los que están combatiendo a la bestia, y digan, voy a sacar un nuevo dólar, un dólar del tesoro, como lo quiso hacer en su momento John F. Kennedy, y voy a emitir una moneda que va a estar respaldada por los bonos que yo voy a comprar. De tal manera, yo hago una invitación general a todos los que tengan bonos, de gente de todo el mundo, que puede ser una persona que lo recibió como herencia y lo tiene guardado en el buró, saque esos bonos y vaya a canjearlos por el nuevo dólar. Al momento de tener estos bonos, hoy no lo puedes utilizar, porque es un bono, es un papel que si tú vas al supermercado, pues se ríen de ti, no te lo pueden comprar. Sin embargo, te van a decir, a partir de cierta fecha tú vas a poder ir al banco, o vas a poder a un centro de redención, y te vamos a dar nuevos dólares a cambio de tu bono, y esos nuevos dólares sí los vas a poder comprar. De tal manera que el emisor se va a quedar con los bonos respaldados en oro y va a poder demandar el respaldo en oro, que es el que está escondido. Es una forma de obtener, quien paga esto, cómo va a obtener el dinero. Oye, ¿por eso mataron a Kennedy? En gran medida sí, porque finalmente él emitió el dólar respaldado en plata y lo emitió el Tesoro. Hay que recordar, Roberto, que los bancos centrales, el sistema de bancos centrales del mundo, empezando por la Fed, son bancos privados, propiedad de ellos, no son bancos nacionales. Hay que entenderlo muy bien. Entonces Kennedy se opuso a ese sistema y se murió. O sea, esa es otra huella. El tema es que hoy por hoy lo que se busca es emitir nuevas monedas que se prometa que están respaldadas, de verdad, para que esas monedas adquieran los bonos que están regados. Entonces quiere decir que al momento de comprarlos, ese dinero nuevo va a ir a dar a millones de manos, ya no nada más en ese grupo. Y van a ser personas que de alguna manera, bajo un sistema, y aquí vale la pena entrar con el otro asunto, el desarrollo tecnológico ha llevado a crear las monedas criptográficas. Las criptomonedas hoy tienen un mecanismo de operación que entró en fase de experimentación desde 2008 con el Bitcoin, pero ahora están funcionando sobre sistemas de computación cuántica, de tal manera que las nuevas monedas están controladas por el mismo sistema de cadena de bloques similar al que tiene el Bitcoin. No es una criptomoneda real, se parece mucho, porque finalmente se va a poder operar por medios de Internet. Lo que sucede es que ahora cada dólar nuevo, cada nuevo dólar del tesoro, va a estar perfectamente identificado. Entonces, si a ti te compraron tu bono y te dieron $100 que están anotados en una base de datos criptográfica en un sistema cuántico, van a saber en qué lo vas a usar. Entonces, ese es el nuevo sistema. Entra un nuevo sistema monetario con respaldo, pero con información total en la nube.
Claro, y puede claro. servir para transacciones como lo está haciendo ahorita las monedas criptográficas. Hay que entender también que ya se han adelantado y el sistema de bancos centrales que ahora existe no se va a destruir, va a cambiar simplemente de propietario y ya se han preparado para crear las monedas digitales de bancos centrales. Bien, Este ya es un concepto, ya casi todos los bancos centrales, cuando menos de los 209 países que están participando en esto, los primeros 28 ya tienen su moneda criptográfica y hay ya el marco legal para que esto funcione. bien. Ha habido avances, Roberto. Previendo a que... Tengo muchas preguntas, pero déjame ir con Francisco. Ahora sí, Francisco ya no lo tenemos. Bueno. Está ahí recorriendo algunos lugares, porque creo que su señal está bastante baja. Bueno, José Luis, ¿cuándo? Porque va a decir la gente, bueno, pues sí, ¿no? Esto está muy bien. Dos preguntas ahí. ¿Cuándo y qué de la noche a la mañana el ser humano va a ser controlado por un grupo ahora de buenos? ¿O cómo? Bueno, no, lo que sucede es que va a cambiar el sistema monetario global. Uh-huh. El sistema monetario global, que hoy es controlado por el Deep State, por la bestia, pues obviamente va a perder todo su poder y pues vamos a ver tal vez durante años cómo va a ir cambiando el mundo, porque al momento ya no tener poder económico, van a ir perdiendo poco a poco el poder de control de los medios, el poder del control de la industria farmacéutica, el poder de control de la industria de alimentos, el poder del control del petróleo, de los energéticos. Va a ser gradual. Pero lo que sí va a ser evidente ante nosotros es que de pronto nos van a decir, sale una nueva moneda, la mayoría de la gente, para que no sea esto un shock tan fuerte como puede decir de pronto que haya una guerra y cambió todo, simplemente te van a decir, salió una nueva moneda, como en varios países lo hemos tenido. Aquí en América Latina hemos tenido cambios de moneda, han pasado de reales a pesos, de pesos a escudos, de escudos a pesos, nuevos pesos, ¿sí? Es un cambio similar. O sea, vamos a tener una transición, yo creo que suave, en el momento en que nos digan de pronto hay algo que no se va a saber cuándo, los tenedores de bonos no saben cuándo, saben que es pronto, les van a hacer una llamada para que puedan ir a canjear sus bonos por los nuevos billetes. A la mayoría de la gente no tenga bonos. Decir, bueno, no importa, tu dinero, así como sucedió cuando hubo el cambio de nuevos pesos a pesos y de regreso, así de escudos a pesos y de reales a cruzeiros, va a pasar lo mismo, es decir, mira, tus depósitos que valen tanto, cada unidad monetaria te la vamos a pagar y tanto con la nueva moneda de circulación. Entonces es un proceso de transición, y este proceso de transición va a permitir que poco a poco se le esté quitando el poder al Deep State. ¿Cuánto de esto salga a la luz? No lo sabemos, porque incluso Gesara plantea que habrá un periodo en el que cambien todos los gobiernos, porque hay que recordar lo que dije al principio, todos los gobiernos fueron permitidos o auspiciados o impulsados por el Deep State, y quienes lograron llegar por sus propios méritos se mantienen gracias a no tocarle no pisarle los callos al Deep State. Entonces, por eso se han sostenido. Y hoy pues vemos a alguien que está totalmente trabajando a favor del Deep State, como ya dijimos allá, algunos presidentes de Colombia, algunos de México, que trabajaron y trabajan aún a favor de ellos, pero todos ellos han estado cuidando su permanencia por llevarla bien con el que manda. Al momento de cambiar, el que manda obviamente tendrá que irse cambiando, como cuando hay un cambio de administración de una empresa, cambió el dueño, van cambiando la gerencia. Y este es su proceso. A ver, Francisco está tratando de conectarse, nos va a mandar fragmentos de sus intervenciones para que también escuchemos lo que dice mientras pasa. Perfecto, te escucho perfecto, Francisco. Ya tienes... En el antecedente que hacías del programa, hablabas del patrón oro, y efectivamente la deuda que se suscribía en el siglo XIX y parte del XX al principio, se suscribía en oro, monedas de oro o monedas de plata. Así había deuda mexicana que era en pesos oro o en pesos fuertes que eran pesos de plata.
y así todos los países tenían que tener una cierta reserva de oro para poder emitir bonos de deuda pública, de deuda soberana. Entonces, al emitir esos bonos, el oro con el que estaban respaldados quedaba pignorado en favor de la deuda que estaba por pagar. Ahora, durante este siglo XIX que se inventó ese tipo de deuda, el sistema de deuda babilónica creado por Rothschild, que ya definió José Luis, toda la cuestión de la deuda se quedó impaga en muchas ocasiones durante el siglo XIX y principios del XX por parte de muchos países, y los bonos hechos en papel quedaron en desuso. Particularmente el caso de México, que es el que he estudiado más, aunque ya también tengo experiencia en las cuestiones de otros países. México, con la Revolución Mexicana, dejó de pagar la deuda que había renegociado Porfirio Díaz durante sus 30 años de mandato. ¿A quién dejó de pagarle la deuda? A sus acreedores, que eran acreedores de diferentes partes del mundo. La banca Rothschild. Generalmente todo llega a la misma raíz, que es la banca Rothschild, porque no sé si José Luis ya habló de las famosas 4 hermanas que hay de las empresas financieras más poderosas del mundo, que son más poderosas que todos nuestros países, ¿no? Okay. Entonces, cuando Álvaro Obregón arriba al poder, el gobierno de Estados Unidos no reconocía al gobierno emanado de la revolución y exigió que se atendiera a un comité de acreedores de México y se reconociera la deuda, se constituyera el Banco de México, se modernizaran varias cuestiones de la economía, pero fundamentalmente volver a pagar la deuda. México estaba quebrado después de un proceso revolucionario y no pudo hacer frente al pago de la deuda, entonces ya no fluyeron recursos nuevos de deuda para México durante la década de los 20, la década de los 30. Arriba la Segunda Guerra Mundial y había un movimiento aquí en México en el que parte de la gente quería que México abriera un frente de batalla contra Estados Unidos por los agravios que sufrimos cuando la pérdida del territorio. Entonces querían que México no se uniera a las potencias aliadas de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, sino se uniera al eje, a Alemania, Italia y Japón, para tratar de recuperar esas pérdidas. Entonces hábilmente Estados Unidos manda llamar al secretario de Hacienda y hace lo que se llama la renegociación de la deuda externa más exitosa del mundo, porque se sacan de la manga que se llamara a través del diario oficial a los tenedores que tuvieran bonos de la deuda pública de México, que ya venía finalmente y principalmente del siglo XIX y principios del XX, pero daban 15 días en un mundo que no era global, no era comunicado como el de ahora, daban 15 días para que la gente registrara la teneduría de sus bonos, y los que no quedaran registrados en esos 15 días quedaban entendido de que estaba en poder de potencias y naciones e individuos de naciones enemigas. Por eso se dio en llamar bonos del enemigo. Entonces queda suspendida la deuda y empiezan a fluir recursos a México. Por eso hablan mucho de que la guerra ayudó mucho a México por la proveeduría y porque se permitía que se exportara cáñamo proveniente de la marihuana y el poder del bracero, pero fundamentalmente es que fluyó otra vez el crédito a México y eso permitió que México financiara las operaciones de la nueva industria que surgió en México a partir de la guerra. Sin embargo, qué interesante esto que explicas, déjame hacer ahí. De hecho, interceptaron un telegrama que mandó Alemania, el Tercer Reich, a México, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si México se hubiera unido para los alemanes? O esto hubiera sido un acabose para Estados Unidos, porque... Pues el hubiera, dice que ya no hay que pensar en ese tiempo verbal, pero creo que otra cosa hubiera sucedido, aunque México también estaba en unas condiciones como para ir a una guerra definitivamente muy difíciles, ¿no? Claro. Pero sí le hubiera creado un problema a Estados Unidos. Termina la guerra mundial, se queda esto en stand-by, y en 1950 se recuerdan que no habían reglamentado este decreto
declarando bonos del enemigo, y siendo que ya no había enemigos, pues sacan la ley sobre el destino de bonos del enemigo y queda toda esta deuda expropiada, más bien como en un limbo, en un stand-by, en que no era posible ser cobrada. Y para acabar este capítulo mexicano, hasta 2004, Vicente Fox y su esposa Marta Sagún, que se vio, sabemos por leyendas urbanas, beneficiados, saca un decreto en que abroga la ley sobre el destino de los bonos del enemigo. Entonces, en ese momento, los bonos estos de la época de Porfirio Díaz y anteriores quedan vigentes. ¿Por qué? Pues ustedes pueden imaginarse por qué. No quisiera yo decirlo, pero hubo algún beneficio de tipo particular para la gente que estaba en el poder de México. Pero así como fue el caso de México, quedaron deudas sin pagar de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Alemania, de Japón, de quien se imaginen. Entonces, estos bonos que quedaron perdidos en la ruta del tiempo, ahora, en este proceso en donde interviene GESARA, donde surge el Global Currency Reset, adquiere nuevamente un valor, porque finalmente siempre tuvieron un valor por ser bonos soberanos. Las deudas soberanas no prescriben jamás. Y además se quedaron en las cuentas de los países. Vuelvo al caso de México. Si tú preguntas, a pesar de la abrogación que hizo Vicente Fox, pues sí tienen anotadas esas deudas antiguas, pero si ves el saldo de la deuda externa de México, no aparece. Pero en el Fondo Monetario Internacional sí aparecen todas esas deudas que tienen los diferentes países y que no liquidaron esa oportunidad. Entonces diseña un sistema para el cual le llamamos el Programa de Redención de Activos Históricos, en el cual van a utilizar bonos que están finalmente respaldados en oro, que está pignorado, como dije hace un rato, para poder soportar la emisión de las nuevas monedas, que ya no van a ser monedas fiat, sino que van a estar respaldadas ya por los activos de cada país. Cada país, su moneda debe valer lo que el país vale, su gente en primer aspecto, sus riquezas de reservas en oro, plata, otros metales preciosos, pero también los activos que tienen bajo la tierra, como es el caso del petróleo, como es el caso de las gemas preciosas, como es el caso de las tierras raras, que hay muchas en Zimbabue y en Venezuela, los nuevos metales, los nuevos materiales, como el coltán, que se utiliza mucho para los teléfonos celulares, el torio, que es un elemento radioactivo más interesante que el uranio y que el plutonio. Y entonces se va a evaluar a cada país de acuerdo a su activo, a su riqueza, a lo que vale de lo que tiene en su territorio. Y eso va a ser lo que respalde la emisión de las nuevas monedas. Entonces ya vamos teniendo una canasta: el oro perdido, el oro pignorado, y junto con otros materiales, la riqueza de cada país. ¿Y qué es lo que se pretende? Arribar a un nuevo sistema capitalista en el cual se ve al ser humano como eje del centro de la actividad económica, que sea el motivo y a la vez el actor. ¿Qué es lo que genera finalmente, lo que únicamente genera riqueza? Es el trabajo humano. Las riquezas de los materiales pues dependen de que el ser humano, pues, primero con las manos, pero ahora con maquinaria, los extraigan de la tierra o la hagan producir, llámese petróleo, minas o la agricultura. Pero finalmente es trabajo humano el que tiene valor. Entonces debe haber una economía ahora centrada en el ser humano, que es lo que le llamamos la economía social solidaria, de lo cual José Luis es un experto. Entonces es un nuevo sistema capitalista. No vamos al socialismo, como todos estos trasnochados que critican a los gobiernos como el nuestro. No es ya el famoso socialismo ideado por Marx, por Engels, por Lenin, o el comunismo de tipo Mao, que nunca se dio, sino ahora debe haber un sistema capitalista que no sea financista y en donde las riquezas no estén en manos de unos cuantos, sino que se distribuya. Entonces, ¿en qué consiste este sistema?
gente que de herencia tiene este tipo de activos en sus manos. Hay gente que lo utilizó, de caso, gente que utilizó hasta en una pobreza para prender el boiler cuando era de leña, porque tenían kilos de estos documentos, pero muchos los guardaron y muchos cambiaron de manos en el transcurso de este tiempo. Hubo esas galerías como la de George Labar en New Hampshire, que ha estado vendiendo estos activos porque no es exactamente el pretexto asesorar, no es el objetivo atesorar, sino es el tener estos documentos para que llegue este flujo de dinero que proviene de la redención a nuevas manos, y no con la finalidad de hacer nuevos millonarios para sustituir a Rothschild y Rockefeller, sino nuevos millonarios para que trabajen en proyectos, porque entrando ya en lo que es la redención, finalmente sí vas a poder, la gente que tiene documentos va a poder cobrar en el proceso de redención sus documentos, y puede, por su edad o por, no sé, su vocación, pues dedicarse a vivir su vida pues placenteramente. Pero hay otros que quieren hacer cosas benéficas para el ser humano y han presentado proyectos a ser financiados con estos recursos, ya sea que ellos mismos tengan los documentos como tenedores o coadyuven al ofrecer estos recursos a personas que tienen proyectos y entidades. Por ejemplo, está el caso de la Fundación Lambda Global Humanus, que es una fundación canadiense, pero que tiene oficinas en San Francisco, California, que se ha dedicado a acopiar proyectos y a acopiar documentos y a acopiar tenedores de documentos que tienen proyectos tan interesantes como la limpieza del Océano Pacífico de radio. Pues es muy interesante lo que estás diciendo, Francisco, pero a ver, explícame algo que todo nuestro público se va a preguntar. Esto suena muy bonito, Francisco, y ¿quién va a ser capaz de poder implementarlo? Y si los otros se van a dejar, porque pues así como que pues suena muy bonito, ¿no? Pero ¿y? A ver, José Luis, tú me escuchaste, ¿me la puedes responder? Sí, escuché la pregunta. Bueno, en primer lugar, no es que se vayan a dejar, sino